Este martes los israelíes van a las urnas para elegir nuevo gobierno. Las encuestas dicen que avanza la derecha y el favorito es el premier Benjamín Netanyahu. Las elecciones en Israel, que se celebrarán este 22 de enero, preanuncian otro triunfo de la derecha y un retroceso consecutivo de los partidos de izquierda y centroizquierda, según las encuestas y los principales medios periodísticos con sus propias mediciones. Se trata del afianzamiento de la gestión del primer ministro Benjamín Netanyahu, pero esta vez configurado por el avance de los grupos más radicales de la derecha que son sus aliados. El jefe del gobierno había anunciado la celebración de comicios anticipados por la imposibilidad de acordar con sus socios de la coalición un presupuesto al que denominó responsable en un momento en que la economía israelí comienza a verse afectada por la recesión económica. Las elecciones estaban previstas para octubre, pero Netanyahu se vio obligado a adelantarlas antes de que expire su mandato al no lograr un acuerdo de gobierno con sus aliados. Según la mayoría de las encuestas, el partido Likud, liderado por el jefe de Estado, llega a los comicios como favorito con un resultado aún mejor que el que obtuvo en 2009 y bastante facilidad para formar una sólida coalición. Netanyahu va por su tercer mandato. El muestreo del diario Maariv señaló que la derecha y ultraderecha nacionalista y religiosa mantienen una sólida ventaja sobre el centro-izquierda. Y para el periódico israelí Hayom, los partidos de centro-izquierda, el laborismo, Yesh Atid y Hatnoah, no consiguen inquietar a Netanyahu. Otros sondeos indican que la alianza Likud-Beiteinu, que encabezan Netanyahu y el ex canciller Avigdor Lieberman, obtendría entre 34 y 36 diputados sobre 120 posibles. Por otro lado, el bloque que nuclea a la ultraderecha nacionalista religiosa y a ultraortodoxos dispuestos a apoyar a Netanyahu obtendría entre 66 a 67 diputados. Estos partidos se han convertido en el reservorio de las posturas más extremistas e intransigentes del sistema político israelí que promueven una colonización desenfrenada de Cisjordania y son opositores acérrimos a un Estado palestino. El laborista sigue en segundo lugar con unas 16 bancas. Yesh Atid podría obtener 8 y Hatnoah 7, una baja muy representativa según encuestas anteriores. Pero las consultas también evidencian un importante abstencionismo. El 40% de los ciudadanos encuestados aseguró que no planea votar. Los favoritismos se expresaron por el actual mandatario, a pesar de que prometió un inmediato recorte presupuestario que oscilaría entre los 4 y los 5 mil millones de dólares. Al iniciar su campaña de reelección, Netanyahu concentró su discurso en las duras medidas que había adoptado sobre la seguridad de los israelíes, como levantar una reja junto a la frontera con la región egipcia de Sinaí y el despliegue de un escudo contra los cohetes que se lanzan desde Gaza. No nos pusimos de acuerdo. Lo lamento, declaró la ex canciller Tzipi Livni, en que en noviembre pasado fundó el nuevo partido centrista Hatnoah, luego de abandonar la agrupación Kadima. Livni había pedido a Yeli Hachimovich del laborismo y a Yair Lapid de Yesh Atid formar un frente unido como alternativa al oficialismo, una iniciativa que no prosperó. La interna del oficialismo se encendió cuando algunas encuestas indicaron que el Likud estaba perdiendo terreno a manos del partido religioso nacionalista Havayit HaYehudi, Hogar Judío, de Naftali Bennett. El diario Yediot Haronot publicó una encuesta que indica que el Likud obtendría 33 bancas, 4 menos que hace un mes, mientras que en un sondeo difundido por The Jerusalem Post también señaló que el Likud cayó en intención de voto en las últimas semanas. La plataforma política del partido de Bennett promueve el Gran Israel, rechaza una solución con 2 estados en el conflicto con los palestinos y está totalmente a favor de la construcción de asentamientos en Cisjordania. El líder ultraderechista religioso espera obtener al menos 3 ministerios en el próximo gobierno, especialmente el de vivienda, crucial para los asentamientos judíos en Cisjordania. La reciente radicalización de Netanyahu sobre los asentamientos es sin duda imputable a la creciente popularidad de su joven adversario de la derecha, según los analistas. Los laboristas de Yeli
Yajimovich y Hanua, el nuevo partido de la exministra de Exteriores, Tzipi Livni, se mantienen estancados. En tanto, Kadima, la fuerza que gobernó Israel antes de la consolidación del Likud, disminuye en intención de voto progresivamente. Se prefigura así una nación israelí abroquelada en una intensa política de colonización militarista y ultraconservadora. Y como decíamos al comienzo del programa, estas elecciones son las primeras después de lo que se conoce como la primavera árabe, es decir, esa gran transformación regional en el norte de África y en Oriente Medio, es decir, que aparecen en un momento muy interesante de la región, y además la primera también después de que en noviembre pasado Naciones Unidas permitiera o aceptara a Palestina como miembro observador, no miembro de Naciones Unidas, país observador, no miembro de Naciones Unidas. Es decir, ya hay todo un juego geoestratégico y político que diferencia estas elecciones de las anteriores. Pero además quería comentar y preguntarles a ustedes qué opinan, porque estas elecciones en realidad son adelantadas, es decir, tenían que tener lugar en octubre. Sin embargo, Benjamín Netanyahu, el primer ministro, decidió adelantarlas a hoy, justamente por un problema presupuestario, que no logró en ese momento que se aceptara el presupuesto 2013. Entonces, ¿qué hay de trasfondo detrás de esta situación interna ya en Israel, ¿no? Y me parece que reforzar su poder en una gran coalición de derecha, pero hay que ver si le sale bien, porque muchas veces las elecciones planificas algo y te sale mal. Las matemáticas no funcionan en la política. Exactamente. A mí me llamó mucho la atención un artículo de Uri Avneri, un histórico dirigente pacifista en Israel, fue miembro del Parlamento, que dijo: la política israelí no deja de asombrarnos. Cuando uno piensa que ya llegó el partido más de extrema derecha, puede surgir otro más de extrema derecha que sobrepasa todo lo que uno puede pensar. Y es muy interesante cómo los medios de comunicación, principalmente los europeos y norteamericanos, tratan a Israel con guantes de seda, porque algunos de los políticos, miembros del gabinete y parlamentarios de Israel en cualquier otro país del mundo serían tildados de fascistas y de nazis. Sí, o de extremistas o de fundamentalistas. Exactamente. O sea, algunos de los políticos israelíes religiosos proponen para la sociedad israelí cosas similares a lo que proponen los talibanes en Afganistán o algunos de estos grupos en Mali, por ejemplo, en el norte de Mali. Sin embargo, los medios de comunicación europeos, con todo ese tema del chantaje israelí, del holocausto, del antisemitismo, siempre son extremadamente cuidadosos con las palabras. Sí, algo tendrá que ver esto también con lo que preguntaba Telma, ¿no? Digamos, el tema de buscar el fortalecimiento interno a través de elecciones anticipadas para tapar aún más aquellas críticas que pudiera recibir del exterior en cuanto a esas actitudes que toma Israel sin demasiada consulta. Yo creo que no les importan las críticas. Bueno, Obama, de hecho, el presidente de Estados Unidos, de hecho, ha sugerido el aislamiento continuo o sistemático en el que está cayendo Israel. Sin embargo, Benjamín Netanyahu dijo las frases de esta semana, de estos días, 48 horas atrás, fue: vamos a seguir con los asentamientos. ¿Se acuerdan aquella imagen de las topadoras tirando abajo los asentamientos? Olvídense, porque no la van a ver más. Eso fue lo que dijo Benjamín Netanyahu a pocas horas de las elecciones y en respuesta a lo que dijo el presidente de Estados Unidos. Y aunque digan que están construyendo una situación de apartheid respecto a los palestinos, no les importa. Exactamente. Bueno, ayer, viernes, otra vez más, un grupo de palestinos hizo una sentada, una movida importante en estos sectores de asentamientos, pero el ejército de Israel los desplazó con rapidez. Vamos a ver si hay más mensajes. Sí, muchísimos mensajes. Isabel de San Juan felicita por el programa y por el invitado de hoy. Dice: excelente el invitado. Lila de Rosario también felicita por el programa. Susana y Julio dice que están muy bonitos Telma y Rulo, dice que están hermosos. Taylor, meta ritmo, No, Pepito felicita a Pedro, dice, por el saco. Pepitito, dice, saludos. Me saco el saco, me pongo el pongo. Bueno, 0800 444 1777 4535 0709. Tenemos más datos de la incógnita. Atención, muchísimos están acertando, se ve que es muy fácil. Aquí van más datos. El último dato de la incógnita de hoy.
Nuestro personaje, crítico, ensayista y profesor académico, elaboró ensayos sobre otros hombres de letras como Roberto Art, Borges, Sarmiento y Macedonio Fernández, entre otros. Es profesor visitante y docente en diversas universidades de Estados Unidos como la de Princeton y Harvard. Su obra fue traducida al inglés, francés, italiano, alemán y portugués. También escribió guiones de películas y una de sus novelas fue llevada al cine. ¿Quién es nuestro personaje? 0800 444 1777 y 45350709. A la vuelta de la pausa se lo contamos. No se vayan.